Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy de nueva cuenta, pasajeros. 50 minutos se interponen entre nuestro inicio del viaje y nuestro destino final, en donde, por cierto, les estaré mostrando impactante evidencia paranormal real. Así que hagan lo que hagan, asegúrense de llegar al final de este viaje. Queridos pasajeros, ya saben qué hacer. Inclinen su asiento, abrochen bien su cinturón y sobre todo relájense, para que escuchando las siguientes narraciones puedan olvidarse del mundo exterior. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Pórtate bien, Berto. Buenas noches, querido conductor, y un saludo para todos los pasajeros de la desolada carretera. Les escribo desde la hermosa ciudad de Morelia. En esta ocasión, quiero compartirles una historia que no me sucedió a mí, sino a un tío abuelo muy querido. Antes de contarla, le pedí permiso y aceptó que la compartiera con ustedes, porque dice que, aunque han pasado muchos años, jamás ha podido olvidar aquella noche. Los hechos ocurrieron alrededor de 1975, cuando mi tío era apenas un muchacho. Vivía en una pequeña comunidad llamada La Concepción, Michoacán. Él mismo reconoce que en aquellos años era bastante rebelde. Le gustaban las fiestas, el alcohol y andar de un lado para otro sin hacer mucho caso a los consejos de su madre. Una tarde, le avisó que iría a un baile en un poblado cercano llamado Rancho Nuevo. «No regrese esta noche por esos caminos», le advirtió ella. Uno nunca sabe con qué puede encontrarse. Pero como era costumbre de él, no hizo caso. A partir de aquí les contaré la historia, tal como él me la narró, en primera persona. Aquella noche, el baile terminó mucho más tarde de lo que esperaba. Cuando salí, pensé que me encontraría alguien de mi pueblo que me diera un aventón. Pero poco a poco, todos fueron tomando distintos caminos y me quedé completamente solo. No tenía otra opción más que regresar caminando por la brecha que une Rancho Nuevo con La Concepción. Era aproximadamente 1 hora de camino. Al principio iba tranquilo. La luna apenas iluminaba el sendero, y el único ruido era el de los grillos. Pero conforme fui avanzando, el silencio comenzó a hacerse cada vez más inquietante. Yo llevaba cerca de la mitad del camino cuando escuché el trote de un caballo detrás de mí. Volteé y vi acercarse a un hombre completamente vestido de negro. Montaba un caballo enorme, de un porte impresionante, uno de los animales más hermosos que he visto en mi vida. Cuando estuvo a mi lado, detuvo el caballo y me preguntó con una voz muy tranquila: «Amigo, ¿qué hace caminando por aquí a estas horas? ¿No le da miedo?». Le respondí que no. Entonces sonrió ligeramente y me dijo: «Si gusta puedo acercarlo un tramo». Acepté sin pensarlo demasiado y subí detrás de él. Mientras avanzábamos, comenzó a platicar conmigo. Lo extraño era que parecía conocerme de toda la vida. Me preguntaba por qué desobedecía tanto a mi madre, por qué me gustaba emborracharme, por qué desperdiciaba mi juventud en los bailes y en el relajo. Cada palabra que decía parecía un regaño. Yo apenas respondía. Había algo en aquel hombre que me hacía sentir incómodo. Después de unos minutos empecé a notar un olor muy desagradable. Cada vez que hablaba, despedía un aliento insoportable, como un fuerte olor a azufre. Pensé que tal vez era mi imaginación, pero entre más avanzábamos, más intenso se volvía aquel hedor. Cuando faltaban apenas unos minutos para llegar al pueblo, apareció una enorme nopalera a un costado del camino. Entonces el hombre detuvo el caballo.
Hasta aquí puedo llevarte. Le respondí que estaba bien, pues ya conocía perfectamente el resto del camino. Antes de que pudiera bajar, me dijo algo que me dejó completamente helado. Pórtate bien, Berto. Así me decían únicamente mi familia y mis amigos más cercanos. Jamás le había dicho mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Aún así traté de no demostrar miedo. Bajé del caballo y por pura costumbre le dije: «Muchas gracias, amigo. Que Dios se lo pague». En cuanto pronuncié el nombre de Dios, el caballo lanzó un rechinido tan fuerte que me hizo estremecer. Sentí un golpe seco. El animal se levantó sobre las patas traseras y me lanzó con una fuerza impresionante, directo contra la nopalera. Caí entre pencas y las espinas, completamente aturdido. Cuando levanté la vista para buscar al jinete, ya no había absolutamente nadie. Ni caballo, ni hombre. Ni siquiera se escuchaban cascos alejándose. Solo el silencio de la madrugada. Fue en ese instante cuando entendí quién me había llevado montado durante todo ese camino. Aquel hombre no era una persona cualquiera. Era el mismo diablo. Desde esa noche dejé el alcohol, las fiestas y las malas compañías. Comencé a escuchar los consejos de mi madre y jamás volví a caminar por esa brecha de madrugada. Este fue el relato de mi tío, conductor y pasajeros. Han pasado más de 50 años desde entonces. Y hasta el día de hoy, cada vez que recuerda aquella noche, mi tío asegura lo mismo. Hay encuentros que Dios permite solo una vez, para que uno tenga la oportunidad de cambiar de vida. Espero que hayan disfrutado de esta narración. Metro Valderas. Muy buenas noches, querido conductor, y un saludo afectuoso para todos los pasajeros que esta noche viajan conmigo durante esta desolada carretera. Les escribo desde la Ciudad de México. Lo que quiero contarles me pasó hace algunos años, y aunque intenté encontrarle una explicación lógica, hasta el día de hoy sigo sin poder hacerlo. Nunca he sido una persona que crea fácilmente en fantasmas o cuestiones paranormales. De hecho, siempre he pensado que la mayoría de esas historias tienen alguna explicación, pero lo que viví aquella tarde me dejó sin argumentos. Ese día salí un poco tarde del trabajo. Como todos los días entré al metro y abordé la línea 3. Recuerdo nítidamente que iba llegando a la estación Valderas, cuando mi papá me envió un mensaje preguntándome a qué hora llegaría a la casa. Como el vagón iba lleno, preferí no escribir. Saqué el teléfono y le respondí con una nota de voz. El audio no duraba más de 20 segundos. Le dije algo como: «Ya voy para la casa. Todavía voy en Valderas. En unos 40 minutos llego. Espérenme para cenar». Lo envié. Guardé el celular y seguí mi camino sin darle mayor importancia. Poco más de un minuto después, comenzó a sonar mi teléfono. Era mi papá. Contesté sonriendo porque pensé que quería pedirme alguna cosa del supermercado. Pero apenas respondió, escuché que su voz sonaba completamente alterada. «¿Estás bien?». Le dije que sí. «¿Dónde estás?». «Pues en el metro, ya voy más adelante». «¿Por qué?». Guardó silencio unos segundos antes de preguntarme algo que me desconcertó. «¿Qué fue todo ese tiroteo?». Me reí. Pensé que era una broma. «¿Cuál tiroteo?». «El que se escucha en tu audio. Se oyen muchísimos balazos, gente gritando, personas corriendo, un completo caos». Sentí un escalofrío. Le dije que seguramente había escuchado otra cosa, que había escuchado mal. Él insistía en que no.
Incluso me dijo que mi mamá también había escuchado el mensaje y estaba igual de preocupada. Llegué a mi casa todavía riéndome del asunto. Les decía que seguramente el teléfono había fallado o que el ruido del metro se había distorsionado. Mi papá abrió su WhatsApp. Reprodujo el audio. Al principio se escuchaba exactamente mi voz. Todo era normal. Ya voy para la casa. Todavía voy en Valderas. Y de pronto, sin que yo dejara de hablar, comenzaron a escucharse detonaciones. No una ni dos. Eran muchísimos disparos. Se oían gritos desesperados. Personas llorando. Alguien gritaba que corrieran. Otra voz pedía ayuda. Y durante apenas unos segundos, el sonido de una multitud presa del pánico cubría por completo mi propia voz. Después, el audio volvía a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé completamente inmóvil. Yo jamás escuché nada de eso mientras grababa el mensaje. No hubo disparos, ni la gente que corrió. No ocurrió absolutamente nada extraño en el andén. Esa tarde había sido una tarde cualquiera. Lo más raro fue que tomé mi celular y reproduje el mismo audio desde mi conversación. Pensé que tal vez el archivo se había corrompido, pero no. En mi teléfono también estaban aquellos disparos, aquellos gritos, aquella desesperación. Era exactamente el mismo audio. Durante varios días busqué noticias sobre algún ataque ocurrido en Valderas. Pensé que quizá había sucedido un asalto o algún enfrentamiento mientras yo estaba ahí. No encontré absolutamente nada relacionado con esa fecha. Sin embargo, mientras investigaba descubrí que esa estación ha sido escenario de varios hechos violentos a lo largo de su historia. No sé si lo que quedó grabado en ese mensaje fue una especie de psicofonía. No sé si fue una falla imposible de explicar, o si por alguna razón, durante unos segundos, mi teléfono registró sonidos que pertenecían a otro momento, ya sea pasado o futuro. Lo único que sé es que jamás he vuelto a enviar una nota de voz desde esa estación. Y cuando por alguna razón tengo que pasar por Valderas, siempre recuerdo aquel mensaje. Yo no soy un chaneque. Muy buenas noches, querido conductor. Y un fuerte abrazo para todos los colegas traileros que esta noche nos acompañan en la desolada carretera. Mi nombre es Lalo y les escribo para compartirles una experiencia que me dejó pensando que hay cosas en los caminos que es mejor no intentar explicar. Tengo toda la vida trabajando como trailero. Como muchos compañeros sabrán, uno termina haciendo amistades por todos lados. Entre operadores siempre nos pasamos los teléfonos y cuando coincidimos en carretera, nos hablamos para avisarnos cómo está el camino, si hay accidentes, retenes o cualquier eventualidad. Hace algunos años, uno de esos amigos, al que para este relato llamaremos Fernando, me marcó mientras iba manejando. Desde que contesté, noté que traía la voz diferente. No era la voz de alguien cansado, era la voz de alguien verdaderamente inquieto. Lalo, acabo de ver algo muy raro. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que iba descendiendo por la Rumorosa. Ya casi salía del tramo más pesado cuando, iluminado por los faros del tráiler, apareció un hombre caminando junto al borde de la carretera. Hasta ahí no sonaba tan extraño. Lo raro vino cuando empezó a describirlo. Era un hombre alto, de piel muy blanca, con barba abundante y facciones como de un extranjero, como si se tratara de un norteamericano. Llevaba una sudadera oscura con la capucha puesta, pero había un detalle que lo tenía completamente desconcertado. Iba descalzo, y cualquiera que conozca la Rumorosa sabe el frío que hace durante la noche. No tenía sentido,
No llevaba mochila, no llevaba cobijas, no parecía perdido. Simplemente caminaba, solo, como si no le molestara ni el pavimento helado ni la oscuridad. Yo la verdad pensé que Fernando me estaba jugando una broma. Comencé a burlarme de él. Ya, bájale tantito. Si no la controlas, no la fumes. Menos cuando andas manejando. Se rió nervioso, pero insistía en que hablaba completamente en serio. Antes de colgar, le dije entre carcajadas: ya andas viendo chaneques. Ni siquiera sé por qué usé esa palabra. Los chaneques ni tienen que ver con eso. Simplemente fue lo primero que se me vino a la cabeza. Fernando soltó una risa incómoda. Nos despedimos y el asunto quedó así. O al menos eso pensé. Al día siguiente, me tocó salir desde Monterrey hasta Laredo, Texas. Llevaba mercancía que cruzaría a Estados Unidos. Eran alrededor de las 3 de la mañana. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo iba yo, el ruido constante del motor y la oscuridad interminable. De pronto, a lo lejos, los faros iluminaron algo. Al principio pensé que era un animal. Después distinguí una silueta humana. Venía caminando de frente por el acotamiento. Reduje un poco la velocidad. Mientras más me acercaba, más sentía cómo se me empezaba a hacer un nudo en el estómago. Era un hombre, alto, de piel muy blanca, con barba. Vestía una sudadera oscura con la capucha cubriéndole parte del rostro. Y estaba completamente descalzo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era exactamente la misma descripción que Fernando me había dado apenas unas horas antes. No parecida, exactamente la misma. Cuando pasé junto a él, giró lentamente la cabeza hacia el tráiler. No pude verle bien los ojos, pero sí tuve la sensación de que me estaba observando. Seguí manejando sin detenerme. Intentaba convencerme de que era una simple coincidencia. Quizá alguien lo había recogido en algún vehículo. Quizás alguien le había dado aventón hasta allá. Quizá estaba haciendo alguna locura. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. Entre la Rumorosa y la carretera en la que yo estaba, había más de 2000 kilómetros de separación. Era casi imposible. Además, si ese hubiera sido el caso, era una coincidencia extraordinaria que, justo en esa carretera, yo me hubiese encontrado con el mismo hombre que Fernando vio. Minutos después llegué a una estación de servicio. Todavía faltaba un poco para entrar a Laredo. Aproveché para bajar al baño y estirar las piernas. Necesitaba despejar la cabeza. Me repetía una y otra vez que seguramente el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Después de unos minutos regresé caminando hacia el tráiler. Y entonces lo vi. En el vidrio de la puerta del conductor, justo sobre la capa de polvo y humedad que cubría la ventana, alguien había escrito unas palabras con el dedo. No era una letra bonita. Parecía escrita con prisa, torcida, torpe, como si quien la hubiera dejado no estuviera acostumbrado a escribir. Me acerqué para leerla y sentí que el cuerpo entero se me helaba. Solo decía: yo no soy un chaneque. Miré de inmediato a mi alrededor. No había nadie, ni un operador, ni empleados, ningún bromista escondido. Solo el viento moviendo la basura del estacionamiento. Hasta la fecha, no sé qué fue lo que Fernando vio en la Rumorosa. Tampoco sé qué fue lo que yo encontré esa madrugada rumbo a Laredo. Lo único que tengo claro es que ambos vimos al mismo hombre y que, de alguna manera imposible de entender,
él también nos escuchó. A la fecha, no sé qué fue lo que sucedió. No sé si esta persona era de carne y hueso o algo más. Algo que ya no pertenecía a este mundo. Pero desde entonces, conductor y pasajeros, cada vez que algún compañero me llama para contarme algo extraño en una carretera, procuro no burlarme, porque hay cosas que, aunque parezca imposible, escuchan más de lo que uno puede llegar a imaginar. Hoy me voy a morir. ¿Qué tal, conductor? Buenas noches. Buenas noches para todos los pasajeros que esta noche recorremos esta desolada carretera. Mi nombre es Samuel. Les escribo desde Zacatecas y quisiera compartirles una experiencia que marcó para siempre a mi familia. Yo fui testigo de todo y hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación lógica. Todo ocurrió hace algunos años. En mi casa vivía una de mis tías. Era una mujer tranquila, muy ordenada, de esas personas que siempre tenían todo en regla. Nunca fue exagerada, ni dada a decir cosas para llamar la atención. Por eso lo que ocurrió aquella mañana nos tomó completamente por sorpresa. Ella bajó temprano de su habitación, ya vestida para salir. Traía un bolso en la mano y una expresión muy serena, demasiado serena para lo que estaba a punto de decir. Nos reunió a los que estábamos desayunando y dijo: «Hoy voy a poner todos mis asuntos en orden, porque hoy me voy a morir». Hubo unos segundos de silencio. Después todos comenzamos a reír nerviosamente. «Ay, tía, no diga esas cosas. No esté jugando con eso. Ni Dios lo quiera». Pero ella simplemente negó con la cabeza. «No estoy jugando. Hoy me voy a morir. Así que quiero dejar todo arreglado para que ustedes no tengan problemas». Lo dijo con tanta seguridad que, por un momento, hasta nos dejó sin palabras. Sin embargo, pensamos que quizás se sentía deprimida o que simplemente había tenido un mal sueño. Salió de la casa y pasó prácticamente toda la mañana haciendo trámites. Por lo que sabemos, fue al banco, actualizó los beneficiarios de sus cuentas, puso en orden documentos que llevaba años guardando. Incluso dejó listo su testamento. Cuando regresó por la tarde venía agotada, pero curiosamente tranquila. Hasta bromeamos con ella. Ya quedó lista para morirse. Ella sonrió. Sí, ya quedó todo arreglado. Después caminó hasta la sala, se dejó caer en uno de los sillones y cerró los ojos. Al principio pensamos que simplemente estaba descansando, pero pasaron unos minutos y no respondía. Mi mamá fue a moverla. No reaccionó. Mi papá intentó despertarla. Nada. Entonces comenzó el pánico. Llamamos de inmediato a los servicios de emergencia. Mientras esperábamos, intentamos ayudarla como pudimos, aunque ninguno de nosotros sabía realmente qué hacer. Los minutos parecían eternos. Lo extraño fue que la ambulancia estaba tardando demasiado. Vivimos relativamente cerca del hospital y pensamos que se tardaría mucho menos. Cuando por fin escuchamos la sirena, sentimos un enorme alivio. Entraron 2 paramédicos, una muchacha y un muchacho. Pero apenas cruzaron la puerta de la sala, ocurrió algo que jamás olvidaré. Los 2 se quedaron completamente inmóviles. Se pusieron pálidos. El muchacho dio un paso hacia atrás. La joven comenzó a mirar a mi tía, como si hubiera visto un fantasma. Mi papá les gritó desesperado: «Ayúdenla, por favor». Pero ellos seguían paralizados. Después de unos segundos, el paramédico preguntó con la voz temblorosa: «¿Ella es la paciente?». Le dijimos que sí. Entonces se volteó a ver con su compañera.
Los dos parecían incapaces de comprender lo que estaban viendo. Mi mamá les insistió que la atendieran, pero antes de acercarse, el muchacho nos dijo algo que nos heló la sangre. Veníamos para acá, y una mujer se nos atravesó varias veces en el camino. Pensamos que estaba desorientada. No nos hablaba. Solo caminaba frente a la ambulancia y nos obligaba a detenernos. Intentamos rodearla y volvía a aparecer delante de nosotros. Por eso nos retrasamos. La muchacha terminó la frase con la voz quebrada. Era ella. Señaló a mi tía. La mujer que se nos atravesó es exactamente la misma que está sentada en ese sillón. Incluso lleva la misma ropa. En ese momento, nadie dijo una sola palabra. Yo sentí que el cuerpo entero se me puso helado. Los paramédicos hicieron un enorme esfuerzo por sobreponerse al impacto y finalmente comenzaron a revisarla. Pero ya era demasiado tarde. Había sufrido un infarto. Mientras uno de ellos llenaba el reporte, la otra seguía volteando constantemente hacia el sillón, como si todavía no pudiera creer lo que acababa de descubrir. Después de que todo terminó, seguimos hablando muchas veces de aquel día. Nunca encontramos una explicación para que mi tía supiera con tanta certeza que iba a morir. Jamás había mostrado síntomas. Nunca se quejó de dolores en el pecho. No estaba enferma. Simplemente despertó convencida de que ese sería su último día. Y todavía hay algo que me atormenta más. Los médicos nos dijeron que, si la atención hubiera llegado unos minutos antes, quizá habrían tenido posibilidades de reanimarla. Eso significa que el retraso pudo haber hecho toda la diferencia. Entonces, ¿por qué mi tía, o su espíritu, retrasó la ambulancia? Con el paso de los años he pensado muchas veces en ello. Tal vez en el fondo, ella ya sabía que su momento había llegado. Y quizá, de alguna manera imposible de entender, fue su propia alma la que salió a interceptar a los paramédicos para impedir que cambiaran un destino que ya estaba escrito. Este es mi relato, conductor y pasajeros. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Me gustaría conocer sus teorías en la caja de comentarios. Gracias por escucharme y que sigan teniendo muy buen viaje. La bruja de la torre. Buenas noches, conductor, y buenas noches para todos los pasajeros que esta noche viajan junto conmigo esta desolada carretera. Mi nombre es Octavio, y quiero contarles una experiencia que me marcó para siempre, y que cambió por completo mi forma de ver esas historias de brujas de las que tanto hablaban mis abuelos. Yo era de los que pensaba que eran simples cuentos para asustar muchachos, hasta que me tocó vivir algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Por muchos años trabajé dándole mantenimiento a las torres de telefonía de Telmex. Para los pasajeros que no son de México y no están familiarizados con esta compañía, la misma se encarga de dar servicio telefónico a la mayoría de los hogares mexicanos. Nuestro trabajo consistía en recorrer rancherías y cerros, subir a las torres para cambiar antenas, focos, pintar estructuras, desmontar lo que las rodeaba y dejarlas funcionando al 100%. Era un trabajo pesado, pero me gustaba. En una ocasión, nos enviaron a una comunidad muy apartada de Guanajuato. Éramos 4 compañeros y sabíamos que tendríamos que pasar varios días allá, porque la torre estaba prácticamente perdida entre los cerros. Llegamos desde temprano, descargamos la herramienta y trabajamos hasta que cayó la noche. Como no había hoteles ni nada parecido, improvisamos un campamento cerca de la torre. Esa noche cenamos, sacamos baraja y comenzamos a platicar.
Ya saben cómo somos cuando estamos entre compañeros. Empezamos con anécdotas y, sin darnos cuenta, terminamos contando historias de aparecidos y de brujas. El más grande de nosotros nomás se reía. Ustedes síganle. Luego no anden llorando. Como él quería dormir tranquilo, tomó una cobija y se fue a acostar dentro de la camioneta. Los demás nos acomodamos como pudimos cerca de la torre. No sé a qué hora me quedé dormido. Lo siguiente que recuerdo es una sensación horrible. Sentía como si alguien estuviera encima de mí. No podía moverme. Era exactamente esa sensación que muchos describen como cuando se le sube el muerto. Yo intentaba manotear desesperadamente. Sentía que algo me estaba sujetando con fuerza. Les gritaba a mis compañeros que me ayudaran, pero apenas si podía sacar la voz. En uno de esos movimientos, lancé un manotazo con todas mis fuerzas y le pegué accidentalmente a uno de ellos. Ese golpe fue suficiente para despertarme por completo y despertar a mis compañeros también. Y fue entonces cuando vi aquello. Encima de mí había un enorme bulto completamente negro. No alcanzaba a distinguir su rostro, solo una figura oscura que parecía aplastarme contra el suelo. En cuanto abrió los ojos y se dio cuenta de que yo estaba consciente, dio un salto antinatural. De un solo impulso, cayó fuera de donde yo estaba acostado y comenzó a trepar la torre de telefonía con una facilidad que ningún ser humano tendría. Todos nos levantamos espantados. Alzamos las lámparas y alcanzamos a distinguir aquella silueta. Parecía una persona muy anciana, flaca, encorvada, y desde lo alto de la torre comenzó a reírse. Todavía puedo escuchar aquella risa. No era una risa fuerte, era una risa burlona, como si disfrutara el miedo que nos estaba provocando. En ese momento, recordé algo que mi abuelo me había enseñado desde niño. Él siempre decía que, si alguna vez una bruja los molestaba en el monte, había que formar una cruz. Si había machetes, ponerlos cruzados con el filo apuntando hacia adentro. Si no, cualquier objeto serviría mientras formara una cruz. Me acordé de inmediato. Tomé los machetes que llevábamos para desmontar el monte y los colocamos cruzados frente al campamento. No sé si fue casualidad o no, pero aquella cosa dejó de reír. Permaneció unos segundos inmóvil sobre la torre y después desapareció entre la oscuridad. Ninguno volvió a dormir esa noche. Al amanecer bajamos al pueblo para desayunar antes de continuar con el trabajo. Entramos a una pequeña fonda. Mientras comíamos, noté que una muchacha muy bonita no dejaba de observarnos. Era de piel muy blanca. Sus ojos eran tan intensos que me hacían sentir incómodo. No sonreía, solo nos miraba. La señora que atendía el lugar notó que estábamos muy pálidos y ojerosos. Nos preguntó qué nos había ocurrido. Le contamos de la noche anterior. La mujer guardó silencio un instante. Luego volteó discretamente hacia la muchacha. Después volvió a mirarnos. Lo que ustedes vieron fue una bruja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La señora bajó todavía más la voz. Y esa muchacha que no deja de verlos, es ella. Los cuatro volteamos al mismo tiempo. La joven seguía observándonos fijamente. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero tan extraña, que ninguno quiso permanecer un minuto más en ese lugar. Regresamos a la torre para terminar el trabajo. Pero ocurrió algo muy raro. Podíamos trabajar durante horas, desmontando,
cortábamos hierba, quitábamos arbustos, limpiábamos el terreno. Y cuando levantábamos la vista, parecía que no habíamos avanzado absolutamente nada. Era como si el cerro se negara a dejarnos terminar. Trabajábamos todo el día, y el resultado seguía siendo el mismo. Finalmente, la empresa decidió enviar a otra cuadrilla, y nosotros ya no volvimos a ese lugar. Pensé que ahí había terminado todo. Me equivoqué. Pasaron varios meses. Nació mi primer hijo. Vivíamos en casa de mis papás, mientras juntábamos dinero para nuestra propia vivienda. Una noche, después de llegar del trabajo, cenamos y nos fuimos a dormir. Mi esposa quedó de un lado de la cama. Mi hijo, que todavía era un bebé, dormía en medio de los dos. Yo me quedé profundamente dormido. Entonces tuve un sueño. Veía que caminaba completamente solo, por un camino de terracería. Era un lugar desolado. No había casas, no había árboles, solo un paisaje seco y silencioso. A lo lejos, apareció una mujer. Mientras más se acercaba, más sentía que el cuerpo se me enfriaba. Cuando estuvo suficientemente cerca, reconocí su rostro. Era la misma mujer que había visto tiempo atrás en aquel pueblo de Guanajuato. La misma. Se detuvo frente a mí. Abrió la boca y lanzó un alarido tan agudo que sentí que me atravesaba el pecho. Después siguió caminando. Al pasar junto a mí, sentí un frío insoportable. Entonces tomó mi muñeca. Su mano era huesuda, helada. No parecía la mano de una persona viva. En lugar de asustarme, me dio coraje. La sujeté con todas mis fuerzas. Ella intentó soltarse. Forcejeamos durante unos segundos, hasta que dio un tirón violentísimo, y en ese mismo instante desperté. Me incorporé de golpe. Respiraba desesperadamente. Había hecho tanto ruido que mis papás entraron corriendo a la habitación. Lo raro es que mi esposa seguía profundamente dormida. Les conté el sueño todavía temblando. Mi mamá me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó algo que jamás olvidaré. ¿Y dónde está el niño? Volteé inmediatamente hacia la cama. Mi hijo no estaba. Sentí que el corazón se me detenía. Los tres comenzamos a buscarlo desesperados. Lo encontramos debajo de la cama. Seguía dormido, tranquilo, como si alguien lo hubiera bajado cuidadosamente hasta el piso. Nadie pudo explicar cómo había llegado ahí. Entonces mi mamá me tomó del brazo. Mira tu muñeca. Tenía perfectamente marcados unos dedos amoratados, como si alguien me hubiera apretado con una fuerza descomunal. Era exactamente el lugar donde, en el sueño, aquella mujer me había sujetado. Mi mamá me miró muy seria. Esa bruja no venía por ti. Venía por el niño. No perdimos tiempo. A los pocos días llevamos a mi hijo a bautizar. Desde entonces jamás volvió a sucedernos algo parecido. Han pasado años desde aquella experiencia. Todavía conservo la marca en mi memoria, aunque el moretón desapareció hace mucho tiempo. Ahora, conductor y pasajeros, cada vez que alguien me dice que las brujas solo existen en las leyendas, no discuto. Simplemente recuerdo aquella noche en que una sombra se burló de nosotros desde lo alto de una torre de telefonía y me siguió para meses después intentarse llevar lo más valioso que tengo en la vida.
Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, obtendrás tu pase de abordar para que no te pierdas ninguno de los próximos viajes que estaremos realizando aquí en la desolada carretera. A su vez, te invito a que apoyes este contenido. Coméntalo, dale me gusta, hypéalo y hazlo llegar con alguien que sea fanático del tema paranormal. Estoy seguro que a esa persona le encantará añadirse a esta comunidad. Envía tu experiencia compartiéndola al correo midesoladoes@gmail.com. Esto nos permitirá seguir viajando a través de la desolada carretera. De antemano, mil gracias por todo tu apoyo. Queridos pasajeros, es momento de cerrar este viaje con dos interesantes experiencias. ¿Me acompañan a escucharlas? Dos relatos de Brenda. Hola, mi querido conductor. Hola, compañeros pasajeros. Me llamo Brenda. Soy originaria de la Ciudad de México y viví durante 11 años en Aguascalientes, donde tuve la oportunidad de conocer tu voz y escuchar varias de las historias narradas por ti. Desde que escuché tu primer relato, fui una de tus primeras 200 pasajeras, aunque no recuerdo exactamente qué número era. Quería escribirte y contarte varias experiencias que he tenido. Sin embargo, la verdad es que siempre pensé que, cuando uno tiene alguna evidencia en sus manos, las historias pueden resultar todavía más emocionantes y creíbles. Comenzaré diciendo que este tipo de contenido es lo que más amo y disfruto, pues lo consumo desde que era muy pequeña. Todo comenzó gracias a mi abuelo paterno, con quien solía escuchar La Mano Peluda. Él ya no se encuentra en este mundo, y cuando escucho narraciones como las de la desolada carretera, siento como si regresara a aquellos tiempos en los que todavía estaba a su lado. Lo extraño muchísimo, y de alguna manera revivir esos momentos me consuela. Pues bien, sin darle tantas vueltas al asunto, comenzaré contando la primera historia. Tal vez no sea precisamente de miedo, pero sí consiguió ponerme la piel de chinita. El efecto Mandela en el Instagram del conductor. Cuando escuché tu primer relato, enseguida reconocí tu voz, así que decidí buscarte en Instagram. Lógicamente quería saber cómo eras físicamente. Tengo la costumbre de hacer ese tipo de cosas, porque me gusta tener una imagen de la persona que se encuentra detrás de una narración. Recuerdo perfectamente bien, y de verdad lo juro, que entré a tu Instagram y comencé a seguirte. En aquel entonces no tenías tantas fotografías, pero juro que vi una foto tuya y pensé, vaya, él es quien prestó su voz para una de mis historias inventadas de terror. Aquí viene una pausa interesante. Cuando vivía en Aguascalientes por allá del año 2014, estudiaba en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. Durante el mes de octubre, organizaron un concurso de historias de terror, y obviamente yo tenía que participar. Así que tomé lápiz y papel, y comencé a crear mi propia historia. Después tuvimos la oportunidad de grabarla en las instalaciones de la estación de radio de la misma universidad. Uno de los integrantes de la radio nos dijo que él se encargaría de hacer toda la edición. No sé cómo lo hizo ni de dónde obtuvo el material, pero cuando finalmente escuchamos la grabación terminada, fue realmente fascinante oír mi narración, acompañada de tu voz diciendo, Radio Universal, especial de Día de Muertos. Para mí fue algo mágico. Estuve guardando aquella grabación de mi historia de terror durante muchísimos años. Lamentablemente, justo cuando emigré, el archivo se perdió. Retomando lo que contaba al principio, esa era precisamente la razón por la cual sentía tanta curiosidad, por descubrir quién eras en realidad. Es decir, quién era la persona que les daba vida a las historias con esa voz. Yo juro que en aquel momento vi la fotografía de un hombre y pensé, ok, es él. Sin embargo, hace aproximadamente un año volví a entrar de chismosa a tu Instagram. Y, ¡zas!, descubrí que no eras el tú que yo había visto aquella primera vez.
Es decir, ahora eres otra persona completamente distinta. No sé exactamente cómo explicarlo. Podría tratarse de una especie de efecto Mandela. En un principio pensé que quizá todo había sido un simple error de percepción, o que mi memoria me estaba engañando. El problema es que mi hijo, quien también ama este tipo de contenido y conoce perfectamente aquella narración que grabamos en la universidad, asegura que también vio a las dos personas completamente diferentes. Por eso me parece imposible que ambos hayamos tenido exactamente el mismo error. Pues bien, esa es una de mis experiencias. Pero la historia que realmente me dio el valor para escribirte, después de tantísimo tiempo, es la siguiente. La psicofonía. Hace 3 años emigré a Nebraska, específicamente a la ciudad de Lincoln. Es un lugar sumamente tranquilo y realmente hermoso. Yo soy una persona nocturna, y desde hace algunas semanas he estado padeciendo de insomnio. Por esa razón opté para salir durante las noches, para tomar un poco de aire y tratar de tranquilizar mi mente. Además, estoy recién mudada de casa, así que siempre procuro conocer muy bien cada rincón, cada ruido, cada detalle del lugar en el que voy a vivir con mis hijos. Todas las noches, salgo un momento para respirar aire fresco o simplemente fumarme un cigarrillo, mientras mis hijos permanecen en sus habitaciones, durmiendo plácidamente. Cerca de mi casa, aparecen unos zorritos muy bonitos que salen durante la noche para cazar. Los veo prácticamente a diario y siempre trato de grabarlos. Creo que jamás dejarán de parecerme una novedad, sobre todo porque crecí y viví durante 20 años en la Ciudad de México. Hace un par de semanas, estaba sentada afuera, contemplando la noche, cuando uno de aquellos zorritos cruzó la acera. En cuanto lo vi, decidí sacar el teléfono y comenzar a grabarlo. En este punto necesito ser muy clara y precisa. Eran las 2:54 de la madrugada. Mis hijos se encontraban dentro de la casa, durmiendo en sus respectivas habitaciones, y no había absolutamente nadie afuera, debido a la hora. Para quienes no lo sepan, muchas casas en Estados Unidos están prácticamente selladas y cuentan con ventanas de doble vidrio. Esto sirve para protegerlas tanto del calor extremo como de las bajas temperaturas y la nieve. Por lo tanto, resulta muy difícil que los sonidos del interior se escuchen afuera o que los ruidos de la calle se filtren hacia el interior. Grabé al zorrito y aparentemente todo estaba bien. Cuando regresé a la casa, quise publicar el video en mis estados de WhatsApp y acompañarlo con una broma. Pensaba escribir algo como: hasta los zorros se asustan y se alejan de mí, porque el animalito se espantó y salió corriendo en cuanto le hablé. Sin embargo, mientras editaba el video para subirlo, sucedió algo muy extraño. Escuché lo que parecía ser una psicofonía. La voz se oye con bastante claridad. Te prometo que repetí el video muchísimas veces para asegurarme de que no fuera producto de mi imaginación. Incluso se lo envié a mi hermana, quien también ama la desolada carretera, a mi madre y hasta a mi exesposo. También desperté a mi hijo mayor para que me ayudara a escucharla. Mi hijo y yo pensamos que la voz está hablando en inglés. Dependiendo de cómo la escuchemos, creemos distinguir alguna de las siguientes frases. Help me up. Ayúdame a levantarme. Take me up. Llévame arriba. Move me now. Muéveme ahora. Sin embargo, mi hermana, mi madre y mi exesposo aseguran que la voz dice claramente en español: tengo miedo. En fin, envié el video para que tú y los demás pasajeros puedan escucharlo y me ayuden a traducir o interpretar mejor lo que dice esa voz. También quiero recalcar que yo no escuché absolutamente nada mientras estaba grabando.
No tengo idea de dónde pudo haber salido aquella voz. Me encontraba completamente sola, en la calle, y no se escuchaba ninguna televisión, conversación o ruido que pudiera explicarla. La psicofonía aparece aproximadamente en el segundo 20 del video. Al principio sí me dio bastante miedo. Inmediatamente leí el Salmo 91 y cerré todo. El temor desapareció muy rápido, pero la duda y la intriga por saber qué es lo que realmente se escucha continúan hasta el día de hoy. Muchas gracias, conductor, y gracias, pasajeros, por tomarse el tiempo de escuchar mis experiencias. Les envío muchos saludos a todos y comparto con ustedes la evidencia paranormal. Hola, mi amor. ¡Ay! Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,